merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 5 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en el último programa de la semana. Les recuerdo que nos pueden acompañar en muchas plataformas a través de todas las señales de Monumental. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr. Estamos en vivo en su teléfono celular CDR móvil, estamos en vivo en Facebook Live ya, bajo la cuenta de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden escuchar esta noche en reprise a las 9:30 a través de Monumental y lo pueden observar a las 8 de la noche a través de Canal 2. Hoy vamos a conversar con la presidenta de la Asamblea Legislativa, la presidenta del Primer Poder de la República, doña Carolina Hidalgo, que nos acompaña, la tercera mujer en la historia de la República de Costa Rica en asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa. Es la presidenta más joven desde la fundación de la Segunda República en 1949, la segunda vez que el PAC tiene, la tercera vez que el PAC tiene la presidencia legislativa, don Juan Carlos Mendoza, don Henry Mora y doña Carolina Hidalgo. Así es que, y es la segunda vez que tiene la presidencia de la Asamblea Legislativa bajo un gobierno en el Ejecutivo del Partido Acción Ciudadana. Doña Carolina, bienvenida a Matices. Hola Randall, muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias a usted. Yo he intentado, o voy a intentar dividir la entrevista en 4 partes porque, vamos a ver, yo sé que usted es Carolina Hidalgo, sé que es tuitera, la conocí antes de ser presidenta de la Asamblea Legislativa porque es oyente de Monumental. Así es. Sé que es especialista en manejo de conflictos, sé que tiene 35 años. Sé que cumple años el 15 de octubre, si no me Así es, muy falla cerca la memoria. Sí, Febe cumple el 3, usted Libra también. Sí. Y doña Amelia, creo que las es el 5. Las dos cumplen años el mismo día. El 3 de octubre, las 3 son Libra. Efectivamente, pero fuera de eso, no sé mucho. Y quisiera conocerla un poco en la primera parte. Después quisiera conocer un poco su trayectoria política dentro del partido, que hizo que usted llegara a ser diputada y llegara a ser la opción para presidir la Asamblea Legislativa, la relación con otras fracciones y los retos a futuro de la presidenta de la Asamblea Legislativa. Más o menos así lo intentaré abordar. Entonces, empiezo por lo personal. ¿Quién es Carolina Hidalgo? Que te cuente un poco de eso. Bueno, lo primero, una mujer de una familia, la número 4 de una familia de 6. Okay. Entonces, eso, desde pequeña, el tema del diálogo y las diferencias y tal vez un poco de la escasez también económica ha estado presente. Yo recuerdo en mi casa que era sacarle la mayor eficiencia a todo, a la alimentación, a los recursos que en general teníamos. Crecí en San Ramón, en escuela, colegio y universidad de la sede occidente de la UCR. Nadadora también. Aún, ¿verdad? Aún. En realidad sí nadé de pequeña y luego empecé posteriormente, cuando tuve alguna crisis, paciente con artritis, espondilitis anquilosante, y a partir de una crisis de movilidad empecé ya de manera muy intensa a retomar la natación, y esa es la forma en la cual yo mantengo mi movilidad y mi vida con una cotidianidad normal, sin ninguna complicación más allá de eso, más allá de los medicamentos. Entonces, apasionada del deporte en esta otra etapa, y estudié también afuera, en España, porque debo confesar que cuando terminé Derecho dije, creo que esto de la contención no va a ser necesariamente lo mío. Estaba muy clara que quería seguir con el rollo de la mediación, porque fui mediadora antes de licenciada en Derecho, y quería como hacer un cambio, como probar otro país, otra carrera. Entonces entré a ordenamiento territorial y desarrollo local y me fui a vivir y a estudiar España un tiempo. Cuando regresé, ya después sí quise retomar un poco más el derecho público, que vi que era una de mis áreas, y quería seguir tratando el tema de conflictos relacionados algunos con ordenamiento territorial. Necesitaba mayores conocimientos en derecho público y ahí saco mi segunda maestría en la UCR. Pero diría que una persona alegre, la verdad,
trato siempre de no sentirme mártir en ningún lado y pasármela bien, bomba. Okay. Contenta y disciplinada, tal vez diría. Un poquito como de ideas siempre dando vueltas, o sea, pierdo muy fácilmente la atención, pero constante en el norte en general. En 2010 fue asesora del PAC, ¿verdad? Sí, cuando regreso de España, un amigo del partido me dice, mira, Caro, en la fracción andan buscando a alguien que pueda llevar la comisión de asuntos municipales. Y bueno, como vos venís de estudiar un desarrollo local, ¿verdad? Tal, postulate, y me entrevistó Juan Carlos Mendoza, Yolanda Acuña y doña Janet Ruiz, los tres en conjunto. Y decidieron que sí tenía que formar parte de la fracción. Yo tenía una participación en San Ramón, en el partido, pero más de perfil muy bajo, o sea, lo típico de ayudar en las elecciones y una cosa por el estilo. Y ya después, a partir de ahí, me involucro mucho más en la política y termino como de enamorarme de ella y sus aportes. Empecé llevando la comisión de municipales en el grupo de asesores, que eso ya me lleva a la segunda pregunta, cómo me involucro con el PAC. Y en realidad siento como afinidad en general y empiezo a llevar diferentes, era como una asesora comodín casi, llenaba como las necesidades de cada uno de los despachos, entonces le ayudaba doña María Eugenia, don Gustavo Arias, en algunos temas con don Manrique Oviedo o con la misma doña Janet, o sea, era una asesora comodín, por así decirlo. Entonces el otro día con las de comisiones me preguntaban, yo me acuerdo de vos, de que llegabas un ratito a las comisiones, como 1 o 2 meses, y luego cambiaba de comisión y así. Entonces eso me dio como conocimiento de las diferentes temáticas. ¿Por qué el PAC? Lo conocí en el 2005 cuando hice el programa de formación de la Fundación Ever Agentes de Cambio, y habían 2 chicos de la juventud del PAC, Alejandra Quesada y David, que ahora no recuerdo el apellido de David, y los escuché y empecé a conocer un poco más del PAC. Había observado en Otón en los medios, pero no me había no estaba tan claro un poco de los planteamientos, y durante todo ese año del programa terminé de entender que un poco mi línea de pensamiento estaba mucho más afiliada con ese partido. Sí recuerdo muy bien cuando les dije a mis papás que me iba a meter en el partido y todos se asombraron. ¿No estás segura de lo que va a hacer? Porque nadie en mi familia participa en política, y la visión con la que yo crecí es con la que todo el mundo dice, la gente que está en política no necesariamente es la más honesta o la más transparente. Yo quiero realmente hacer algo. O sea, yo tenía esta otra nueva visión de participar para incidir. Usted creció bajo la misma mentalidad de su familia, es decir, que la gente que estaba en política no necesariamente tenía las mejores credenciales, porque si usted se sumó al PAC en 2005 tenía 4 años de creado, justamente estaba en el impulso de la novedad de ser el partido diferente que rompía el bipartidismo oficial desde el 80, extraoficial desde el 49. Vamos a ver, ese argumento, yo crecí con ese argumento. Lo que pasa es que desde la escuela, colegio y universidad, naturalmente me inscribí en los procesos políticos. Entonces, aunque escuchaba eso, tenía el deseo y la genuina esperanza de hacer algo distinto ahí. Y lo había visto en esos espacios pequeños de incidencia, pero estaba convencida que si uno no participa, pues los espacios los llena gente que no es la más ideal. ¿Cuál PAC le gusta más? ¿El del 2005 de don Otón, el del 2014 de don Luis Guillermo o el de 2018 de don Carlos? Todos, para serte honesta, y sí he visto diferentes cambios, o sea, cosas negativas y positivas en el proceso, y te voy a confesar honestamente también en nosotros, los que lo conformamos, no solo en esas figuras. Yo veo a Carolina, la asesora de oposición, muy distinta a la que está ahora en la presidencia de la Asamblea. Me encanta que me haya aceptado tácitamente que son PAC diferentes, porque le quiero preguntar en qué cambió el PAC. Hemos madurado. Yo sí creo que somos bastante más equilibrados y más conocedores de la posición en la que estamos. En el del 2005... Todos y todas. Ok, en el del 2005, pareciera que el único elemento que los unía a todos los miembros del PAC era la ética. Pero digamos, el resto de pensamiento, había gente de derecha, había gente de izquierda, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Eran muy variados, pero todos de acuerdo con la ética. Y pareciera que en 2005 era el único engranaje sobre el que operaba todo el partido. ¿Hoy en qué opera?
Una nueva forma de hacer política, y tal vez no se diferencia tanto en ese momento. En ese momento la bandera era mucho más fuerte el tema de la ética, o era como la bandera, pero en el fondo yo creo que todos buscábamos lo que sigue vigente hoy en día, que es una forma distinta de hacer política, en el sentido de que estamos más por el bien del país, de hacer genuinamente y de manera transparente las cosas, y no tanto siguiendo los partidos tradicionales. Eso es lo que yo creo que sigue vigente. Quizá empezó con la bandera de la ética, y sí tuvimos que vivir procesos duros, dolorosos, de ir definiendo un poco de cuál es nuestra línea de pensamiento, qué es lo que queremos, y poco a poco pues lo hemos ido dibujando en el camino. ¿Qué hace de diferente el PAC en política? Yo sí creo que nosotros queremos cambiar las cosas. Por ejemplo, yo lo noto ahora en la asamblea. La gente parte desde una desconfianza, en gran medida, a la hora de las negociaciones. Como esta idea de que Randall me está diciendo algo, pero en el fondo quiere otra cosa. Ajá. No sé si es ingenuidad de nuestra parte, pero genuinamente pensamos, al menos te lo puedo decir por la fracción que represento, que la gente quiere un mejor país, y que partimos de que no están jugando chapitas, que no te están ocultando las cosas. Me permite devolverme al 2014, la fracción del PAC, siendo gobierno, usa menos plazas que el resto de fracciones legislativas, le entrega el resto al PUSC. Es decir, ahí cae una falacia. Realmente no nos ahorra nada al país, sino que entrega las plazas para que la use su partido con fines políticos. Henry Mora tiene una desastrosa participación como presidente legislativo, y no lo digo en mi valoración personal, sino que es condenado por la Sala Constitucional en 2 ocasiones, una por violar el acceso a información pública, otra porque le dio vueltas a todos los teoremas de Pitágoras y sumó y restó al contrario. Nombra al PAC a una presidenta del partido en un puesto en el que no tenía los requisitos, y entonces pareciera, en la última legislatura, ya no por supuesto cuando usted asume, pareciera que no, que es igual que el resto de partidos. Eso es a lo que me refería, que en el camino hemos aprendido, y yo no te voy a ocultar que nos hemos equivocado. No siempre hemos actuado de esa forma, pero es el ADN que tiene el partido, o al menos en el que yo creo. ¿En qué grupo del PAC está usted? Esa es una pregunta que todo el mundo me hace siempre. En ninguno. Bueno, no lo voy a agarrar como una ofensa de que lo estoy haciendo preguntas repetitivas. No, perdón. Mentira. O sea, es que sabes que me lo preguntan dentro, inclusive del partido. Porque en el PAC hay diferentes agrupaciones internas, y yo nunca he querido pertenecer a ninguna, sino a todas. ¿Por qué razón? Porque mi pensamiento es el siguiente: hay suficiente división y pluralidad de pensamiento en la política como para que encima un partido se divida en vertientes o en subgrupos. Pero cuando uno le queda bien a todos, normalmente le queda mal también. Cuando quiere quedarle bien a todos, le queda mal a todos. También. No creas, me he quedado... Por ejemplo, normalmente se estila que si algún candidato o candidata para ser diputado o diputada es de un X grupo, ese X grupo le garantiza esos votos en la asamblea del partido. Sí. Yo me postulé sabiendo que no, es más, cuando me preguntaban cuántos votos tiene, como no tenía grupo, dije 2 de las personas que me habían dicho que me iban a dar el apoyo. Y yo dije, yo creo en mi postulación y el criterio del partido. Y eso es donde juega en contra. Eso que vos decís a veces te juega en contra, o quedas mal con todos. Y sí, no representaba ningún grupo, por lo tanto no podía contar con ningún apoyo como por lógica pura. Pero vamos a ver, que usted no quiera pertenecer no significa que se acerque más ideológicamente o emocionalmente a alguno de los grupos. Y particularmente de los líderes. ¿Usted a cuál líder es más cercana? Si le pongo los 3, Otón Solís, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, ¿a cuál de los 3 es más cercana? Mira, a don Otón me hubiera encantado tenerlo más cerca, y ha sido hasta esta época de mi vida partidaria con la que he tenido más oportunidad de conversar con él, y debo decir que me veo muy bien, y él me ha hecho observaciones muy valiosas para mí. Lástima porque no va a seguir conversando, nos dijo el otro día en el programa. Con don Luis tuve la oportunidad de que me llamara a ser parte de su equipo en el Ejecutivo, en Justicia, y tuve la oportunidad de conversar con él algunas veces, y con Carlos pues fue compañero en la fracción. Entonces
vamos a ver, no es que he decidido seguir más a uno u otro, es que la historia partidaria me ha dado la oportunidad de acercarme más a unos que a otros. Y sí, a Carlos lo conozco más por un tema que compartimos como asesores, compartimos en el Ejecutivo, y pues ahora tengo la oportunidad de ser fracción oficialista. Cuando usted asume cuando usted viene al debate de Monumental por la provincia de Alajuela, que fue el primero que tuvimos, y en los posteriores candidatos del PAC, yo sentía a los candidatos a diputados del PAC listos para asumir la diputación de oposición. De hecho, para nadie es una sorpresa que sea en el último mes en que Carlos Alvarado sube en las encuestas. ¿Estaba lista usted para ser una diputada de oposición? Sí, porque fue mi rol de asesora justamente en la asamblea. Nunca fui asesora oficialista, con lo cual estaba mucho más... era para mí más natural asumir. Es más fácil ser diputado de oposición, ¿no es cierto? Sí, bastante más fácil. Nada más usted tiene que criticar todo y listo. Así es. Desde una posición irresponsable. Pero por eso te digo que la Carolina asesora de oposición es muy distinta a la de la presidencia ahora. ¿Por qué? Porque justamente desde la oposición tenía como mayor libertad de decir muchas cosas y no tenía el conocimiento de lo difícil y complejo que es estar en el Ejecutivo. Sí, tal vez eso hizo madurar al PAC en su conjunto, ser gobierno. Totalmente. Yo lo he sentido en la piel directamente. Pasemos al 1 de mayo. Usted asume, sabe un par de horas antes, sabe unos días antes, como el jueves anterior, más o menos, que se va a convertir en presidenta legislativa. Eso es así, ya lo sabía del jueves. Digo, lo sabía yo, tenía que saberlo usted. Sabía que existía una alta posibilidad, sí. Pero también, como he estado en la asamblea, sabía que en política un día es una eternidad y que cualquier cosa podía suceder. ¿Por qué usted? Sí, te voy a contar la historia. En realidad, cuando en el rol de subjefa me tocó mucho acercarme a las distintas fracciones en el intento de construir alguna agenda de consenso. En ese momento, y ya avanzada la discusión, se habló un poco del directorio. Nosotros planteamos como fracción la necesidad de que fuera una mujer, pero todo ese tiempo, y aún llegando al planteamiento que el PAC plantearía a una mujer, te voy a ser honesta, yo no me vi ahí. Estaba más ahí por la agenda que por lo otro. Cuando la fracción se reúne y decide que sea mi nombre el que se postule, yo hasta ese momento caí en cuenta de lo que estaba pasando. Y ese fue el momento realmente de shock o noticia para mí, honestamente. Yo no lo había visualizado con anterioridad. Entonces, digamos que para mí el momento de suspenso, si esa es un poco la pregunta, el 1 de mayo fue en ese momento. ¿Quién la postula cuando están al puro inicio de las conversaciones? ¿Dentro del PAC? Dentro del PAC, 2 compañeros y compañeras, Enrique y Laura. Laura Guido y Enrique Sánchez. Al puro inicio, vamos a ver, cuando usted asume el 1 de mayo y estábamos transmitiendo desde la Asamblea Legislativa, yo realmente, y se lo digo con todo el respeto, me niego a pensar que usted es presidenta legislativa porque es mujer. O sea, digamos, eso inclusive podría resultar un poco ofensivo. Usted es presidenta legislativa por sus capacidades. Y en buena hora que una mujer dirige la Asamblea Legislativa. Pero el planteamiento inicial, y me lo acaba de repetir aquí también, es el PAC iba a poner a una mujer. Sí, es decir, vamos a ver, la discusión fue, para nosotros es importante el tema de paridad, ya es hora que una mujer lidere. Pero en la discusión de la fracción, lo que sí se visualizó es que por supuesto no podía ser el único argumento, tendría que ser alguien que tuviera conocimiento de la Asamblea Legislativa, del reglamento, porque el presidente facilita el debate mucho a partir de los mecanismos ahí establecidos, y por supuesto que tuviera un rol negociador, porque sí se requería a alguien que tuviera esa capacidad de ser enlace entre las personas y las fracciones, y es ahí donde Enrique y Laura plantean que ellos visualizan que yo podría llenar ese perfil, porque sí tuvimos una discusión a partir de los perfiles y a partir de los perfiles de los presidentes que ha tenido inclusive el PAC. El control administrativo de la Asamblea lo llevan la presidenta de la Asamblea Legislativa y los 2 secretarios. El PAC entrega, de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, el control administrativo a cambio de los votos para la presidenta del Congreso, porque le da una secretaría a partidos diferentes, una a cada uno.
Eso no fue planteado así. En realidad, las demás fracciones dijeron, bueno, nosotros apoyamos al PAC en la presidencia, pero probablemente vamos a querer postular personas de nuestros partidos, pero nunca se habló de ese tipo de cosas como entregar la parte administrativa. Pero digamos, no estaba condicionado que los otros partidos votaran por usted para presidente y que inmediatamente después el PAC votara por sus candidatos para el resto de puestos del directorio. Por los y las candidatas que los demás fracciones consideraran oportunos plantear en el directorio, y es hasta ese día que nos dicen, bueno, pensamos que Luis Fernando es la persona más idónea para la primera, por su experiencia en el área administrativa, y Ivonne en la segunda secretaría. ¿Por qué? Porque es que me dijo Luis Fernando por su experiencia en el área administrativa. ¿Por qué Ivonne? ¿O solo fue una decisión de partido de ellos? Así es, nosotros lo que planteamos es que nosotros íbamos a plantear una candidatura o apoyar, me parece que en ese momento a Dragos, que era la persona que estaba ahí. Bueno, pero es que porque Restauración no les dio el voto para ustedes en la presidencia. Digo, es devolver, es una muestra diplomática o antidiplomática en un tema meramente político. No podían votar por ellos si ellos no habían votado por su presidenta. En realidad no hubo acuerdo sobre esa segunda, o sea, nosotros dijimos vamos a plantear a Dragos, y entonces las otras fracciones dijeron, bueno, nosotros tenemos otro candidato, y bueno, entendemos que no nos pongamos de acuerdo sobre eso. No valoraron entregar de verdad, o sea, cayeron en cuenta que estaban entregando el control administrativo del Congreso. Creo que la fracción tenía una valoración de la cantidad de votos que tenían en la asamblea, y entendía que si había un apoyo a la presidencia era muy probable que por la correlación de fuerzas de la asamblea, pues los otros partidos tuvieran los otros planteamientos, o sea, los otros controles. Hoy es 18 de mayo, tiene 18 días de ser presidenta legislativa. ¿Ha sentido esa falta de control respecto a las decisiones administrativas de la asamblea? Hemos llegado a consensos, pero sí entiendo tu pregunta en el sentido de que entiendo y percibo que soy minoría en el directorio. Claramente. Por supuesto. Es algo demasiado... ¿Y le ha pasado factura visible ya en las decisiones administrativas? No, todavía no. Puro consenso. Sí, la verdad es que sí, hasta la fecha. Pero entiendo que no va a ser así siempre. Sí. De hecho, no sé cuántas veces la he escuchado decir desde que la entrevisté el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa: yo soy una facilitadora de diálogo, yo soy una facilitadora de diálogo. Esa es la narrativa mediante la cual usted asume la presidencia legislativa y el tono que se le da al resto de diputados. Así lo intento, Randall, pero tengo muy claro que en temas administrativos puedo encontrar diferencias y soy una minoría, y ahí me tocará mostrar con transparencia mi disenso sobre lo que los dos compañeros decían. ¿Usted se acuerda yo la tengo muy grabada en la mente, la presidencia de Henry Mora en la Asamblea Legislativa? Es que el discurso de don Henry como presidente legislativo y el discurso que brinda en las declaraciones a la prensa y el discurso al día siguiente con el presidente Solís es un discurso muy diferente. Carlos Alvarado tiene 1.300.000 votos, Luis Guillermo Solís tiene 1.300.000 votos, ¿verdad? Hay uno que usa ese argumento que de alguna forma se engolosina con el 1.300.000 votos, que es el presidente Solís, sin duda alguna, y lo sigue usando, digamos, durante casi 6 meses, un año, ante la falta de apoyo en la Asamblea Legislativa. Entonces es muy fácil, tengo 1.300.000 votos a mi favor. Don Carlos no lo ha usado una sola vez. Don Henry sigue esa narrativa de don Luis Guillermo en la Asamblea Legislativa. Ahora somos gobierno, ahora esto va a cambiar, de aquí para atrás todo ha sido destruido por los crímenes de los corruptos y venimos a arreglar todo. Carolina Hidalgo no, dice, soy una facilitadora del diálogo. ¿Eso es parte del aprendizaje en los últimos 4 años? Sin duda alguna. Sí, creo que las lecciones que entendimos es que hay que ser muy respetuoso de las virtudes y también de los errores de cualquier fracción o cualquier partido, porque a cualquiera le pueden suceder. Y que además en la conformación política, si no haces equilibrios, no hay manera de construir un consenso por el país. Don Mario Castillo hizo una presidencia provisional bastante particular. Digo, saludó a la afición, hizo un montón de cosas que no son comunes en un presidente provisional. Asume él porque es el diputado mayor de edad y lo primero que dice es aprovecho para saludar a la gente. Y exactamente igual como hace, por eso digo a la afición, porque es exactamente igual a como hacen los jugadores de fútbol. Fue muy particular. Pero digo, uno cuando ya cubrió muchos 1 de mayo,
es muy evidente que tiene todos los asesores atrás diciéndole, diga esto, diga aquello, ahora va para esto, y entonces se oye al fondo, uno entiende que no tiene idea el primer día, es la primera vez que usted es presidenta de la Asamblea Legislativa, la primera vez que es diputada. Cuando usted se sienta el 1 de mayo, ¿qué hace? ¿Qué siente ahí en la presidencia? Es emocionante, la verdad, y además la perspectiva que te da es como la de mi gato cuando se sube a ver desde el sillón más alto de la sala todos los invitados que están en la casa, como que te da esa perspectiva de los movimientos y casi que los pensamientos de la gente. Entonces yo esa posición no la había experimentado nunca. Es emocionante y a su vez una gran responsabilidad. No le da, vamos a ver, y sí, un poco de nervios. Sí, por supuesto, pues soy humana. No tengo duda, pero además, digo, todo justificado que le dé un montón de nervios. Pero, por ejemplo, si a mí me plantearan ser diputado, le juro que mi mayor temor no es ni la gente ni los nervios. ¿Sabe cuál es? Y lo voy a decir en términos muy populares, que me agarren de maje. Es decir, que haya un montón de gente, de políticos más avesados con sus intenciones y sus intereses, que me utilicen, sin yo darme cuenta, para algunos fines. Y en esta Asamblea Legislativa hay políticos muy, muy, muy avesados, doña Carolina. Claro, yo entiendo, pero hoy en día no hay nada oculto, Randall, y vos lo sabes. Entonces, el que juegue con malas intenciones y juegue con la buena intención de una persona se describe a sí mismo y a corto o largo plazo pierde él más que yo o ella. En el tema del manejo, formal de la sesión, ¿qué hizo? ¿No se sintió perdida? No, porque era de las aficionadas a escuchar el plenario en la radio antes, todo el tiempo, incluso estando en el Ejecutivo lo ponía en las tardes porque me hacía falta, entonces algunas muletillas las tengo. Usted es una persona muy entretenida. O sea, me gustaba, realmente me gustaba, y ahora a veces se me va algún detallillo, alguna cosa, pero la verdad me lo tomo con humor porque también he llegado con la disposición de servir, pero además de no sufrir, de pasármelo bien, en el sentido de disfrutar la oportunidad que la historia me da. ¿Se la ha pasado bien 18 días? Sí, en el sentido de disfrutarlo también, por supuesto, no quiero que la gente me malentienda. No estoy pensando en la canción de los hombres G, sino realmente en pasársela bien, disfrutar el rol que tiene. Exacto, entretenida. Ahora comentaba de camino que me meto mucho en el rollo de redactar las mociones, de ver qué es lo que pasa, pero esto es una cosa como de que lo disfruto, como la famosa frase y hasta un poco trillada de que el que hace lo que le gusta no trabaja, más o menos algo así, de disfrutar la construcción de consenso y de las agendas. Disfruto mucho ver a los asesores y a las fracciones también cuando algo se medio complica, agruparse allá en una esquina y un poco entender qué están diciendo desde su lenguaje corporal, o sea, no agobiarme de qué estará pasando, que están tramando algo para joderme, sino un poco como entender las dinámicas, lo disfruto. ¿Qué es lo que más le ha costado en 18 días? Acostarme tarde, porque como me levanto tan temprano, realmente extraño no poder acostarme a las 9. ¿Los diputados trabajan tanto? No lo sé todos, pero yo sí. Yo más o menos he esquematizado un grupo que trabaja mucho, otro que no trabaja nada, pero es muy mediático, entonces pareciera que trabaja mucho, y otro que no es nada mediático y no trabaja nada. Sí, puede ser. A mí es que esto me apasiona, entonces realmente me gusta mucho trabajar. Ahora sí, lo que sí no me encanta es hasta tarde. Ya después de las 9 debo de aceptar que mi nivel de atención baja considerablemente. Y el nivel de... Vamos a ver, yo tengo que ubicarme en que tengo al frente a la presidenta del primer poder de la República. No a Carolina Hidalgo, la persona únicamente, o no a Caro, o no a la tuitera Carolina Hidalgo. Esto significa a nivel institucional que usted efectivamente lidera donde todos depositamos la soberanía, y por tanto pues requiere protección del Estado, requiere una agenda apretadísima, requiere cierta código de comportamiento de su parte desde la investidura, doña Carolina. ¿Ha sido fácil o difícil adecuarse a esto? Digo, tiene chofer, no sé si tiene guardaespaldas, no tengo idea. Si lo tuviera no vería nada malo que lo tuviera, yo no sé por qué critican esas cosas. No sé si tiene protección, no sé si le manejan agenda completa. ¿Le ha costado? Esa parte me ha costado, porque no estoy acostumbrada para nada a ese nivel de como de atenciones o de formalismos, de que la gente que... Ejemplo típico, toda mi vida he ido a comprar el almuerzo ahí a una soda a la par de un parqueo que se llama Fuente, bueno, X se llama. Yo después le cobro.
Y estoy súper acostumbrada a ir a comprarlo y como a los, que no sé, 4 de mayo que voy a comprar, la gente, ¿cómo se le ocurre venir? No, señora presidenta, nosotros se lo servimos y eso. Y yo digo, soy la misma persona que tiene, no sé, toda la vida de venir aquí, me siento muy rara y hasta un poco incómoda con esas atenciones o esos cuidados. Y con el ojo público puesto en cosas intrascendentes, es decir, qué vestido se puso hoy, cómo fue vestida al traspaso de poderes, si se maquilló, si no se maquilló, si fue en bicicleta, eso. Vieras que eso no me quita la paz. Primero porque no tengo mucho tiempo de leer como cosas muy negativas o en general no me da mucho chance de leer, y en realidad sobre las cosas que no son de peso nacional no me quita el sueño. ¿No leyó quién llevaba cuál vestido el 1 de mayo? No, nada de eso. Yo tampoco, compartimos una buena parte. Y me parece, con el respeto que las personas se merecen, que ven esos temas, eso no me preocupa para nada. Le voy a leer algunos comentarios de los que están en Facebook Live, donde nos está viendo mucha gente, por cierto, esta tarde. Bueno, Julia Monge me dice que a ella no le parecen mis preguntas, pero bueno. Que se supone que ella tiene que tener su protocolo. Sí, justamente eso era lo que estaba preguntando. Sergio González dice, ¿cuánto va a ganar doña Carolina? ¿Qué piensa al respecto? Si lo considera muy alto o bajo el salario. No he recibido ningún ingreso todavía, con lo cual todavía no sé cuál es el monto real. ¿Les pagan por mes? Sí. Sí, es cierto. Sí, yo no recibo ingresos del Estado desde octubre del año pasado. Bueno, Mario dice que a usted le parece una presidenta de lujo. Jessica Román dice que le encanta que usted diga joder al aire, que ahora lo dijo. Jonathan Durán dice, bien, buena respuesta sobre los que quieren hacer daño. Algún día se les devolverá. Andrés Monge dice que le gusta su lenguaje tan coloquial, que usted es muy práctica. Luisa Delgado dice, Carolina, un saludo especial. Te escuché en campaña en varios debates, creo que eres muy inteligente. También creo que tenés el conocimiento y la capacidad para ostentar el puesto. Marta Rodríguez dice, qué respuesta tan sabia ante los avisados. Ellos demostrarán quiénes son en realidad. ¿Qué le dice la gente? Verás que eso me siento muy honrada, que la mayoría de gente, por ejemplo, en la piscina, no nos habíamos dado cuenta que nadábamos a la par de la presidenta. Qué honor. o los vecinos en la calle. Nos sentimos tan representadas las señoras o me han llevado flores muchas señoras y mujeres y me siento excesivamente honrada. Eso realmente más bien siento honestamente, Randall, que la expectativa y el reconocimiento es, primero no lo tenía inventariado y a veces es quizá demasiado para mí, o sea, yo no estoy acostumbrada a eso y eso me llena de energía para hacerlo bien, para trabajar bien, pero también me genera una ansiedad de comunicarle a la gente que soy humana y que probablemente me voy a equivocar, porque a veces siento la expectativa muy alta y entonces la parte humana y responsable Carolina se asusta o se preocupa sobre esa expectativa tan grande. Las mujeres me dicen, usted representa la esperanza, y yo digo, qué bonito, pero a su vez qué responsabilidad. ¿Qué ya no puede hacer además de acostarse a las 9 de la noche? Tuitear irresponsablemente, por ejemplo. Antes tuiteaba irresponsablemente. Nunca lo he hecho honestamente. Bueno, no tuitear en Facebook hace muchos años, quizá puse alguna tontera así como desmedida, pero... Uy, lo que acaba de decir. Son un par de colegas buscando todo su historial en Facebook. Pero bueno, fue de hace mucho tiempo, pero sí me cuido mucho. A veces quisiera, no sé, como expresar alguna cosa, pero luego recuerdo que es importante guardar la compostura y la sensatez. Pero sigue tuiteando. Pero muy poco, muy poco. Un día eso nos saludó en la mañana, ¿verdad? Sí, me gusta. Es que de verdad los escucho todo el tiempo. Yo sé, yo confío en que es así. Efectivamente confío que es así, aunque sé que tiene menos O por tiempo. ejemplo, fotos naturales. Antes subía muchísimo más fotos de mi vida cotidiana en Instagram y ahora lo pienso muchísimo más. Y ya cuando lo pensé, más de 10 minutos estoy en otra cosa y se me olvidó y no lo puse. ¿Y el tema de seguridad personal? No. Bueno, tal vez el día que... El 1 de mayo la fuerza pública de la delegación me llamó y me preguntó que dónde vivía. Yo toda desconfiada llamé y pregunté a seguridad, ¿esta persona que me llamó de verdad es la encargada? Sí es. Ok, perfecto, pero nada más, o sea, no hay ningún tema de seguridad. Yo creo que además no necesariamente o sea, no es indispensable. ¿Cuándo escribió el discurso del 2 de mayo? El que hizo después del Casi discurso no tuve del presidente tiempo. Alvarado. No tuve tiempo, me parece. El del 2 de mayo me parece como el 1 de mayo en la noche. 24 horas antes. Casi. ¿Por qué decidió hacer una oda del presidente Alvarado ahí?
Yo lo dije. Del 2 de mayo no. Sí, el del 2 de mayo, apenas termina. No, el del 2 de mayo, el 2 de mayo es el discurso del señor Luis Guillermo Solís. Es cierto, perdón. ¿Ves? Sí, porque él hizo una boda del presidente Solís, no del presidente Alvarado. El presidente Alvarado en el traspaso, que queda claro, me refiero al 2 de mayo, el presidente Solís llega a dar su discurso y usted ingresa, da su discurso y es una oda del presidente Solís, doña Carolina. Yo entiendo y además me lo han cobrado muy caro todo el mundo, pero tengo que serle honesta en esto, Randall. Yo vi las dificultades y los errores en el Ejecutivo, pero sentí que era el único momento en el que tenía oportunidad de hacer algún reconocimiento de la labor del Ejecutivo, no de don Luis en específico, sino del esfuerzo de ese primer gobierno PAC, porque de las cosas malas todo el mundo se ha encargado de hablarlas, de las positivas no tanto, también ha habido un eco en los medios, pero sentía la necesidad de plantearlo y además sabía que era el único capítulo en el que lo podía hacer, ya nunca más lo iba a hacer. Es más, en todos los programas de los viernes, en muchas ocasiones después de ser presidenta le han dado muy duro al Ejecutivo y yo entiendo que mi rol para nada era ser eco ni defenderlo. Claro. Entonces sentía que era el único espacio en el que lo podía hacer. Lo hizo conscientemente. Sí. ¿Y no se arrepiente de haberlo hecho conscientemente? No, porque te lo digo genuinamente, no es a don Luis, es a reconocer las cosas buenas que hizo el Ejecutivo, sabiendo que no todo fue bueno. Y no le hubiera incluido, no, cuando piensa para atrás no dice, mejor le hubiera incluido un par de críticas. Presidente Solís, pese a que... Las tenía. Hablaba de... súper disimuladas. Pero las tenía, Randall. No les baje el volumen tantísimo. Bueno, pero es que usted se para ahí y le dice, le prometemos trabajar. Eso es personalísimo, no es un reconocimiento al Poder Ejecutivo. Pero está mal hacer a veces desde la política algún reconocimiento personal. No sé, pero es que usted no es la diputada del PAC. Yo entiendo. Era la la presidenta de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, pero no me quería quitar lo que naturalmente soy y todo el mundo sabía que soy. Alguien que trabajó en el Ejecutivo, que entraba ahora como diputada electa, a pesar de saber eso, electa presidenta, ¿por qué no reconocer algo de la labor de la que fui parte también? Vamos a ver, es decir, que cualquier cosa que hubiera dicho el presidente Solís ahí, iba a hacer su mismo discurso, ya lo tenía listo 24 horas antes, iba a reconocerle un montón de cosas. Pese a que no, el no un montón. Vamos a ver, eso fue rápido, digamos, no fue tan pensado como el del 8, por ejemplo, tal vez. Pero no tenía ningún problema en hacer ese reconocimiento, sí tenía partes donde decía, o sea, no fue completo, se tuvieron errores, él mismo dijo que estaba insatisfecho y yo también entiendo y también lo estuve en algunas épocas. Pero, ¿por qué? O sea, vamos a ver, más bien quisiera preguntarte, ¿por qué te molesta eso? ¿Por qué es tan incómodo? Usted entiende que hay un montón de periodistas muy incómodos que si usted le dice eso que acaba de decirme, y puedo preguntarle, le van a decir, no, aquí el que pregunta soy yo. Pero como ya o quisiera entender más hacia que estamos conversando al aire y yo no me pongo en esas posiciones tan intransigentes, le puedo responder a la presidenta de la Asamblea Legislativa que a mí me parece que la percepción pública después del discurso del presidente Solís es, este señor vive en otro planeta. De hecho se lo planteé aquí un par de días después, sentado, y cuando usted sale a dar el discurso uno dice, bueno, ya hay un planeta con 2 habitantes, el presidente Solís y doña Carolina Hidalgo. Ok, ya, ahora te entiendo. Como que no fue lo suficientemente realista de los errores cometidos. Mira, sí. Pero para eso tengo 4 años, en gran medida, para escuchar los errores de la administración pasada y las cosas buenas y las negativas que se puedan ver. ¿En qué sentido? En que te lo digo, no te preocupes que los 47 o 57 diputadas y diputados van a señalar vehementemente las cosas que hacen falta por resolver en este país y que tal vez no se gestionaron bien. De alguna forma, usted no confundió esa tarde-noche del 2 de mayo su rol de diputada del PAC con su rol de presidenta de la Asamblea Legislativa. Puede ser que sí. Y eran las primeras 24 horas en las que asumía ese rol y por qué no. Y puede ser que pudo haber cometido ese error. Le envío un saludo a don Saúl Weisler, que es expresidente de la Asamblea Legislativa, que nos está escuchando. No sé si está en España, don Saúl, pero inclusive dice él, creo que la intención de la pregunta sobre el salario era sugerir que ahora ganará más como presidenta de la Asamblea Legislativa que como diputada, pero él quiere aclarar, y le da chance a usted además,
que el presidente de la Asamblea Legislativa no gana más. No, no gana más. Es más, y le desea los mejores deseos, perdón, don Saúl. Gracias. Sí, no gana más. Sí hay, me parece, un monto para gastos de representación al cual yo no voy a hacer uso. ¿Está malo hacer uso de eso? No, pero vieras que no, me parece que no, de momento nos podemos acomodar bien. Yo no necesito gran cosa. Ok, vamos a ver, ¿por qué no se usan los gastos de representación? Es que, vamos a ver, hay algunos para funcionamiento normal de la presidencia, que esos está bien usarlos, digamos, no sé, por ejemplo, poder, cuando vienen las delegaciones internacionales, por lo menos darles un sandwichito y un café, cosas por el estilo que son necesarias, pero adicionalmente hay ¿Cuánto van a estar en esos? No, mentiras, es una broma. No. La verdad no manejo el dato. No, igual, me parece que es una... es el mínimo respeto que uno tiene hacia las delegaciones. No, pero me parece que hay un monto que es específico para gastos de representación y uso discrecional, pero creo que no, yo no voy a hacer uso de los mismos porque no es necesario. Claro, pero es que ese porque no es necesario es el que a mí me interesa, porque me da la llave para conocerle, para conocer su pensamiento respecto a algunas cosas. No es necesario porque podría considerarse mal, porque es un exceso, porque no deberían de existir. ¿Por qué? Vamos a ver, la Asamblea ha tenido un montón de gastos que pueden ser un lujo y que en este contexto de austeridad, no solo para el Ejecutivo, sino también donde los otros poderes de la República deberían hacer recortes, me parece que no son necesarios. Yo estoy más en la línea de la austeridad y controlar el gasto en la situación en la que estamos, me parece. ¿Le parecen un exceso algunos gastos? Por ejemplo, el día hablaba con don Antonio Ayales que hace poco se hizo el recorte hasta 48 plazas y se dieron cuenta que no eran necesarias, por ejemplo, que se vive y se trabaja bien en la parte administrativa sin esas 48 plazas. O por ejemplo, yo les pedí un estudio reciente de ver de cuáles las plazas vacantes realmente son indispensables para el buen funcionamiento y cuáles no. Entonces esas cosas creo que se pueden recortar en un momento en que el Estado necesita liquidez. Entonces, si desde la presidencia hay un monto específico que puede que no sea necesario, ¿para qué utilizarlo? Si realmente cuanto más recortemos del gasto, creo que además es lo que la ciudadanía está esperando, ¿por qué no? Eso no es un simbolismo a veces vacío, es decir, uno dice, bueno, está bien, doña Carolina Hidalgo va a recortar o no va a usar algunos gastos de representación en la presidencia de la Asamblea Legislativa y le ahorra unos cuantos miles de colones. Digamos, esos son como 500,000 colones, es simbólico, pero es que también si no hacemos nosotros las señales de al menos esos recortes básicos, ¿qué pasa? Pero además el mayor gasto del Estado está en plazas, en recurso humano, por así decirlo. Esos son 500,000 colones. Creo, de los gastos de representación, sí. Okay, bueno. Yo sé que es poco, ¿sí? Pero si se pueden reducir, ¿por qué no? No, yo no estoy en contra de que ocurra. De hecho, yo creo que el simbolismo tiene muchísima fuerza a la hora de darle emoción a la gente y de convencerla. Lo que pasa es que cuando uno usa el simbolismo, tiene el otro reto, que es darle consistencia a la mayoría de los temas. Entonces, por ejemplo, usted, en lo personal, dice, bueno, yo no uso los 500,000 colones de gastos de representación, genial. Pero ahora el paso para que el PAC sea consistente en esto, es decir, bueno, vamos a meterle la mano a 120,000 millones en beneficios para trabajadores públicos que son incontrolables en este país. Y no lo hace con tal fuerza, no usted, el partido, los diputados del PAC. Digo, a mí de nada me sirve que usted se ahorre los 500,000 si los diputados si no hacen hacemos, nada, no, de acuerdo, millones. pero en la tarea se irá construyendo poco a poco, digamos, de cómo se puede ser consistente o no. Esta va a ser la fracción que le va a tocar dar esa pelea, espero que podamos dar esas señales, pero en lo personal voy a intentar hacer lo que me corresponde, que son esas pequeñas señales, o por lo menos intentar reducir las plazas que considere la administración de la Asamblea Legislativa que no se requieren, que por ejemplo es donde se va más plata, o hacer un uso más eficiente de los vehículos de la Asamblea, que recientemente tiramos una directriz, que son pequeños recortes, que son resorte directo a la presidencia y que voy en la medida de lo posible generar una mayoría en el directorio para que así se dé. Yo realmente se lo celebro, a mí me parece muy importante,
Lo que yo quisiera, no suyo, sino de todo el Estado como tal, es entonces, bueno, metámonos a lo simbólico y a lo chiquitito y recortemos todos, pero a lo grande nos metemos. Claro, pero vos sabés que eso no depende solo de mí, que yo soy la facilitadora del debate y que entonces lo ideal es que las fracciones hagan eco de eso. Me encanta que lo digas y ojalá todos nos podamos comprometer en esa línea. Me pasó antier, que vino Rodolfo Pisa a Matices, y entonces no se hacen viajes. Bueno, ¿cuánto le ahorra el Estado en viajes? No sé, es simbólico, efectivamente. Pero bueno, si usted no le ahorra en viajes y resulta que seguimos pagando, no sé qué es el dato, 353 mil millones de colones en salarios a profesores que no trabajaron nunca, que fue el último informe de la Contraloría, entonces prefiero que viajen y que nos ahorremos los otros 353 millones. No, yo te entiendo, pero también hay que cuidar las formas. Te voy a además contar una cosa, yo te he escuchado con esto varias veces en las mañanas y lo comparto, hay que darle un poco de sustento, pero ve, nomás llegando yo a la presidencia, hay una lista de viajes de invitación a la presidencia como de 10 actividades, a Sao Paulo, aquí, o sea, hay un montón. ¿Qué señal le da uno al país si toma esos viajes y se desentiende la problemática que hay nomás entrando en el primer mes? Entonces hay que cuidar estos pequeños detalles porque hay que dar esos mensajes simbólicos importantes y estoy de acuerdo con vos que ojalá podamos tener la capacidad de hacerlo en lo más sustancioso. Claro. Es que la idea de lo que queda al final es algo que Nelson Solano nos pone en Facebook Live, solo pichuleos recortan. El Estado, no usted, por supuesto. Claro, pero tiene, además yo creo que no es solo responsabilidad de la Asamblea, en temas de empleo público hay que conversarlo, hay que hacer los recortes, pero eso no depende solo de la Asamblea, sino de todos los otros sectores que hacen muchísima presión a favor o en contra de estos temas. Pero los diputados tienen toda la fuerza para liberarse de esas presiones. Esperemos solos ahí en su curul, ellos dicen no le va a hacer caso a nadie que me esté convenciendo y votaré por responsabilidad del país. Eso espero. Esa sonrisa que acaba de tener me parece que al igual que yo, efectivamente, usted cree que eso no pasa. No, vamos a ver, el otro día tuve esta conversación un poquito tensa con un compañero o compañera que me ponía la situación fiscal versus un tema administrativo. Yo decía, yo quisiera creer y quiero creer que las y los diputados actuales tenemos la capacidad de trascender y pensar en las problemáticas nacionales y decidir sobre eso y que lo administrativo y accesorio no pese. Ojalá sea así, pero no le Pero parece... toca, al menos yo desde la presidencia, hacer conciencia de eso, que la gente al final decida o no decida, la factura pagarán, igual que el ejemplo que me ponías antes de las malas intenciones. Es que yo creo realmente que hoy en día la política no es posible, o sea, la gente se da cuenta a muy corto y mediano plazo cuáles fueron tus intenciones reales, si eran ayudar realmente al país o eran otras. Entonces lo puedes hacer en el momento, pero no creas que pasa desapercibido. Usted no es muy soñadora, doña Carolina. Puede ser, pero prefiero vivir así que no desde la parte negativa, porque además que pesado. Hagamos una pausa. 2:52, vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Matices. De la tarde con 56 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Dice Claudio Vargas, la decencia, la frescura, la inteligencia de doña Carolina han demostrado quién es ella. Felicitaciones, mujer joven y diputada de lujo. Dice Boris Pérez, si no asisten a estos programas y pedimos transparencia en los temas de gobierno, ¿de qué otra manera quieren transparencia? Hay que mandar un correo electrónico para que nunca contesten, por Dios, porque no sé por qué la estaban disculpando, la estaban criticando. Dice Ricardo Barquero, una política diferente, sincera y simple, ya los discursos complejos y elevados no calan. Jairo Roque dice, me gusta cómo responde clara y segura a los ataques de Randall. Dice Roy Benítez que hoy he sido muy agresivo con usted. Pero bueno. Ese sos vos, ¿no? Lo que intento ser siempre. Mi trabajo es cuestionar justamente. Pero hablemos de la negociación. A mí me hace gracia porque el 3 de mayo de 2017 invité a Matices a don Gonzalo Ramírez y lo invité el 30 de abril de 2018. Las entrevistas son diametralmente diferentes entre el presidente legislativo el primer día o los primeros 2 días y el último día del presidente legislativo. Y entonces
tiene su parte entretenida entrevistar a un funcionario que va de salida, porque normalmente se libera y dice un montón de cosas que no puede decir. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que le había preguntado en 2017 si él sentía el respeto de algún compañero, me dijo jamás. Y el 30 me cantó los nombres, pero como si fuera un bingo, don Gonzalo Ramírez. Así es que yo tampoco espero que la Asamblea Legislativa sean hecho rosas. Pero no. Quiero preguntarle transparentemente, y usted es muy genuina en términos generales, si le cuesta más negociar desde lo legislativo con alguna fuerza política en particular. No. Vamos a ver. ¿Con cuál se le hace más fácil? Que usted sea, yo me siento con él. Bueno, con la del PAC. Usted preguntó una, yo le contesté. Bueno, hice mal la pregunta. Permítame devolverme. ¿Con cuál le queda más fácil que no sea la del PAC? Vieras que ninguna, depende del tema. En realidad depende del tema. Ahora, si me preguntas de dificultades de negociación, ¿sabes qué voy a confesar? Que no le he dicho así como nadie al aire. Que no deja de ser pesado de alguna manera el hecho de ser una mujer joven, negociar con jefes de fracción, en su mayoría diputados varones experimentados y que están hombres, ¿no? Y que están repitiendo legislatura. Carlos Ricardo repite, Víctor repite, Avendaño repite, Villalta repite. Entonces, aunque hasta la fecha me ha ido bien, estoy claro que vendrá en la época que no es color de rosa, y eso yo lo siento. No sé, es una dinámica. Si no anda un día a las reuniones de jefes de fracción donde la imagen en sí es pesada, ¿verdad? Porque son estas 7 personas con experiencia y pues yo presidiendo ahí el espacio junto con los compañeros del directorio. En la imagen y en alguna cosa que está ahí intangible, pero lo cierto es que hasta la fecha siento que me preocupo más por el punto y por resolver el día a día que por lo que va a pasar. Entonces, como una araña ahí tejiendo todos los días poco a poco, y a veces le hago el acercamiento y no puedo, y al otro día o a las 2 horas le vuelvo a decir, y ya después de que se tomó el cafecito vuelvo a insistir, y ahí vamos un poquito. Por ejemplo, en las comisiones, o sea, ellos me hicieron algunas propuestas, yo básicamente los fui buscando poco a poco hasta que fuéramos encontrando cómo cumplíamos un ganar-ganar, que esa es la diferencia en la política de ahora, en lo que yo, o sea, realmente me preocupo porque para mí lo importante, por ejemplo, es la proporcionalidad en la representación de los partidos y la paridad. Ellos, cada quien, tienen pues sus intereses y sus preocupaciones, e intento que todos ganemos. Entonces, como la primera propuesta no me funciona, los busco un ratico después del cafetín, o un día que vamos saliendo a tal lado, y así poco a poco. Entonces vamos construyéndolo, pero al final es cierto que eso sí lo percibo, eso sí se me dificulta quizá a veces. Bueno, vamos a ver, yo noto algo un poco diferente de afuera, así que vamos derribando mis mitos. Y me di cuenta que todos los jefes de fracción, increíblemente, me di cuenta hasta el día del traspaso de poderes. Cuando iban llegando a las delegaciones, estaban los jefes de fracción, uno veía a todos los hombres listos para saludar a todos los que dieron la mano, excepto Evo Morales, que se fue rapidísimo porque no está acostumbrado a que le digan las cosas en la cara. Pero, voy de uno a uno. Carlos Ricardo Benavides, ex diputado, ex ministro de la presidencia. Nadie me va a decir que no, potencial precandidato presidencial 2022 de Liberación Nacional. Es un tipo buena gente, lo conozco desde hace muchos años, muy buena gente de hecho. Pero es complicado negociar con él, tiene un colmillo que le llega al piso. ¿Y sí? ¿Le ha costado, doña Carolina? Vieras que en lo personal para nada, y es un poco descifrar cuál es su preocupación y entender un poco cómo va, y si no yo le pido honestidad y él es claro. Antier pasó en el plenario, a mí me hace gracia porque uno les ve el lenguaje corporal y es como, ay, ¿cómo estás? Feliz tarde, que te vaya en el plenario. Tiene la palabra el diputado Benavides. El gobierno del PAC de Unificación Nacional es una mentira y una fantasía. Es un recurso político discursivo que solo pasa en ese ratito hacia los medios y hacia el público. Efectivamente hay esos enfrentamientos en la Asamblea Legislativa. Los hay, Randall, o sea, creo que negarse a eso lo hay, vamos a ver, pero es parte del rol. Vieras que es que a mí eso no me asombra, porque... usted estuvo ahí. Exacto, y lo entiendo. Entonces yo sé que usted sabía cómo bailaba cuando venía.
Probablemente. Entonces, el punto es que yo entiendo que ese es su rol, es el jefe de la fracción más grande. Y además, una persona, como hoy lo planteaste vos, experimentado. Entendido eso, de ahí adelante toca ¿No construir. le ha costado negociar con él? No. Nada. No, pero estoy clara que llegarán nuestros momentos complicados. ¿Con don Erwin? No, Erwin es una persona muy accesible, a diferencia de los otros jefes, es la primera vez que está ahí y además haciendo de jefe de fracción, entonces lo siento como un compañero de generación. Si hay alguien que tiene un colmillo enorme en temas políticos y que yo además creo que se siente ganador en el proceso electoral es Carlos Avendaño. No se desgastó, el que se desgastó fue don Fabricio Alvarado. El que arriesgó su posición fue don Fabricio Alvarado. El que tiene trabajo hoy es don Carlos Avendaño. ¿Le cuesta negociar con don Carlos Avendaño? Con él no tenía una relación en el proceso previo de construcción de la agenda porque él lo delegó él decidió delegarlo en Jonathan, y con Jonathan pues ya yo tenía como un adelantado. Entonces con don Carlos sí lo he venido construyendo desde el 1 de mayo a la fecha, pero no me ha ido mal. Es una persona muy práctica también. ¿Ha notado esa experiencia? Claro que sí. Sí, la noto tal vez más en jefes de fracción. Él entiende un poco más de lo que le estoy hablando, también un poco en el plenario. Lo veo casi siempre haciendo esos grupitos de negociación. Es una persona experimentada, pero no se me ha dificultado. ¿Cuál es el jefe de fracción del republicano? Otto Vargas Víquez. Sí, por supuesto, es que están divididos entre los dos. Ok. ¿Ves? No me doy cuenta del doble sentido de tus no, es que sí, un día malintencionadas. los dos juntos, estaba don Drago de este lado y don Drago de mi lado izquierdo, don Otto de mi lado derecho, y entonces le hice una pregunta donde los dos contestaron diferente, y ahí me di cuenta que la cosa no estaba tan simple como estaba. ¿Negociar con don Otto Vargas es negociar con republicano o negociar con Otto Vargas? Creo que eso es una pregunta más hacia ellos, ¿no? Que hacia mí. Cuando a mí me responden eso, entonces cambio la pregunta. Digo, ¿usted percibe que negociar con don Otto Vargas es negociar con don Otto Vargas o negociar con el republicano social cristiano? En la mayoría de veces con el republicano social cristiano. Incluyendo a don Dragos, digamos. Don Dragos a veces se me acerca para plantearme alguna cosa particular o alguna preocupación muy puntual, pero en realidad creo que se han ido acomodando mejor como fracción. ¿Y qué tal la negociación con don Otto? Otto Vargas, bien, o sea, él está también empezando su gestión, igual que don Erwin. Así es, entonces está todavía como acomodándose un poco a las dinámicas de la asamblea. Es que uno nota la diferencia de preguntas o de planteamientos de alguien que ha tenido un poco más de experiencia a alguien que, bueno, ¿y ahora qué proyecto? ¿Y por dónde vamos? Y es diferente. Y uno además no se tiene la percepción de cuáles son más poderosos en el buen sentido de la palabra. Es decir, cuando entra don Carlos Ricardo trae 16 votos atrás de él. Cuando entra don Carlos Avendaño o Jonathan Prendas trae 13 votos detrás de él. Cuando entra don Erwin trae 8 votos detrás de él. 9, sí. 9 votos detrás de él. Cuando entra don Otto trae un voto más, a veces. Entonces, digamos, eso no da la fuerza también de negociación o de imposición de sus ideas en la reunión de jefes de fracción, supongo. Sí. Eso sí se siente. Pero además hace poco, sí, bueno, es que, vamos a ver, se tiene que sentir. Y si no, en todo caso, los compañeros te lo hacen saber, no te preocupes. Okay. Pero, por ejemplo, hacen menos intervenciones, están todavía como en el proceso, no sé. Después por ahí está también José María, que es uno, pero se escucha mucho y hace muchas intervenciones. Él lo sabe, sí, exacto. Pues José hasta me hace correcciones de procedimiento y a mí me da risa porque es muy purista respecto al reglamento y demás. Pero esa es la diferencia. Es un gran tipo, pero es un tipo incómodo. Pero es un gran tipo. Y suma. Sí, eso nadie se lo quita. Sobre lo técnico y lo demás suma. Y a mí me agrada realmente, o sea, siento como que es, ¿cómo te digo? Alguien que le pone un poquito de pimienta al proceso, pero a su vez se preocupa por las buenas formas y demás. Está bien. Don Walter Muñoz. Don Walter, me parece que es la segunda vez, sí, ya que está en la Asamblea Legislativa, y sí, es una persona bien, comunica bien y...
Pero es fácil negociar con él. Yo tengo la impresión, y conozco a Walter también, lo he entrevistado varias veces, que normalmente no es muy expresivo. Es como de pocas palabras. Sí. Pero creo que, vamos a ver, uno también tiene que entender, ahí hay un shot de tequila doble para alguien, porque dijo, cada vez que doña Carolina dice vamos a ver es un shot, cada vez que lo dice Randall Rivera son dos, así que lo acabo de decir yo. Nos van a invitar hoy que es viernes, qué bien. Cuidado, mañana sale, otra vez sale, ahí tiene un montón de gente esperándola afuera. No, lo que le iba a preguntar es que uno tiene que entender también que cada digamos, la fracción de liberación tiene sus propios intereses, más allá que pues, los que tenemos todos de ayudar y hacer que este país sea lindo y bonito y un montón de cosas. La fracción del PIN tiene sus intereses propios, y sus intereses propios es que no sea la figura prestada de Juan Diego Castro la que permitió que hoy tuviera 3 diputados, sino que dentro de 4 años tenga más de 3. Y la forma más mediática de generar esas cosas es oponiéndose a todo o criticando todo. Entonces el único partido que entra a la reunión con don Carlos Alvarado y le dice no, de entrada es el PIN. A eso me refiero, si es un poco complicado negociar con el PIN. En lo que han dicho que no expresamente ha sido en el plan fiscal, en la gran mayoría de proyectos que hemos votado han votado según la agenda de consenso, con lo cual no han hecho esa oposición de no. Vendrán sus momentos. Me queda muy claro que sus intereses son las famosas 4 S, de salud, seguridad y me parece que soberanía alimentaria, y esa es su agenda. El otro día acotada, pero de momento van sumando. En lo que claramente dicen no es en el tema de la reforma fiscal. Zoila ha hecho intervenciones de control político muy críticas sobre temas de seguridad. Pero bueno, es lo que te digo, es lo que corresponde de parte de las fracciones de oposición. El otro día vino la Contralora General de la República, doña Marta Costa, y le comenté una parte de mi entrevista con usted el 1 de mayo. Y yo le decía a doña Marta, fíjese que yo le dije a doña Carolina que urgía el tema fiscal, y doña Carolina me dijo, sí, vamos a ver si esto dura unos 6 meses. Cuando le dije 6 meses, doña Marta se puso pálida aquí sentada y pidió un café extra, porque realmente me dijo, el país no da 6 meses, anda. No, claro. Y creo que, no sé si lo escuchaste hoy en la mañana, vamos a ver, cuando yo contesté 6 meses fue inmediato después de la elección, y fue pensando en la realidad de los tiempos procedimentales de la Asamblea. Fue pensando en eso, no tanto en la urgencia económica. Ahora, yo sí lo he aclarado varias veces y quizá fue un error decir esa cantidad de meses, porque yo pensé 6 como máximo, pensando en que es mejor siempre tirar un plazo hacia lo máximo y no decir 3 meses y quedar mal, o 2 meses y quedar mal, no sé. Entonces, fue pensando en un tema de procedimiento que es lo que yo conozco. La urgencia económica país dice otra cosa, debería trasladarse en otra cosa, pero yo pensé en la realidad política de la conformación del plenario, claro, y los procedimientos. Ahora, si la reforma pasa antes, genial. Además, yo entiendo bien por lo que ha planteado doña Rocío y también doña Edna y toda la gente que conoce a profundidad la materia, que tiene que ser antes. Yo haré toda mi tarea para que sea antes, pero la realidad del contexto de la Asamblea me da la impresión de que como máximo tendremos hecha esa fecha como límite. Yo quisiera que fuera antes y así lo haremos, pero es complicado. Yo voy a facilitar el debate, pero las fracciones están, al día de hoy no lo votarían así como está el texto. Y esa reconstrucción lleva tiempo. ¿Su coordinación con Casa Presidencial cuál es? Buena. Y lo más seguida posible que sea. ¿Me puede contar algo de la dinámica? Digamos, ¿quién es su puente con Casa Presidencial? ¿Se habla con don Carlos, habla con don Rodolfo? ¿Con quién habla? Por supuesto, el viceministro de Asuntos Legislativos, don Agustín Castro, en primera instancia, y don Rodolfo Pisa como ministro de la Presidencia. ¿Cada cuánto habla con don Agustín? Lo veo casi todos los días ahí por los pasillos. ¿Cada cuánto habla con don Rodolfo? Como una o 2 veces a la semana. ¿Con don Carlos? Tal vez menos, porque entiendo que están en las otras preocupaciones, pero nos mensajeamos, digamos, más esa es la nueva generación la que mensajeamos sí, más. Claro. Por lo menos una vez a la semana. Cuando digo hablan, me refiero a todas las formas de comunicación posibles. Sí, no, digamos que una vez las conversaciones son mucho más fructíferas en WhatsApp, por ejemplo. Más puntuales. Carlos, además, a veces de pocas palabras, y yo también, respecto a trabajo se refiere. Sí. ¿Cuántas veces has hablado con don Carlos?
que no las cuento así como de tantas veces, pero me refiero, hablan todos los días, hablan... Una vez por semana, digamos, o 2 veces. De temas que tienen que ver con la coordinación de la asamblea. Específicamente estamos enfocados un poco en entender la coyuntura del 20.580, entonces él me pregunta por procedimiento. De ellos 3, don Agustín, don Rodolfo y don Carlos, ¿quién es más o menos el que en términos generales le dice, vamos a ver, intentemos coordinar que esto se apruebe en tal plazo, que se discuta en tal otro, que tal comisión esté conformada así? Con los 3, pero por supuesto quien habla como más detalles con Agustín. Claro. En el tema de las comisiones, ¿quién se metió, don Agustín? Ninguno. ¿Es en serio? Es que le acabo de preguntar cuál le habló de comisiones, te me con los 3. No, en general del procedimiento y de las cosas que hay que ver, ¿verdad? Cuando me dicen serio es porque usted asume que es difícil de creer, ¿verdad? No, es por la cara que me haces, te conozco, entonces me haces cara de no le creo nada. Doña Carolina, es que, vamos a ver, uno podría pensar que el manejo de la Asamblea Legislativa en un gobierno donde tienen solo una fracción tan pequeñita, digamos, en la Asamblea Legislativa, viene la habilidad de manejo político también desde la presidencia de la Asamblea, que en este caso es del PAC, y desde el Poder Ejecutivo. Uno tiene 2 valoraciones para pensar que no se meten en la conformación de las comisiones. Una es un respeto absoluto y papista a la división de poderes. Y otro es una inocentada política de no importa cómo se formen las comisiones. Estás en la página de la antigua política todavía, en ese sentido. Yo entiendo que así ha funcionado siempre, pero te puedo prometer genuinamente que la conformación ha sido conforme la solicitud de las fracciones y el equilibrio que te planteé antes, proporcionalidad y representación de las fracciones y paridad de género. Usted no me podría asegurar en esta mesa que no ha hablado ni con don Agustín, ni con don Rodolfo, ni con don Carlos de la conformación de las comisiones. Te lo aseguro. Vamos a la otra pausa, 3:14. ¿Es en serio? ¿Sabes por qué? Pero deme un segundo, vamos a la pausa. 3:15. Matices, los tonos de la actualidad. Monumental. 3:18 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hablemos sobre las otras funciones, y hay 2 en particular muy importantes que tiene la Asamblea Legislativa. Una que a mí me preocupa mucho, un día eso estaba hablando con 2 magistrados de la Sala Constitucional en off, así que no puedo decir con cuáles 2 magistrados de la Sala Constitucional, pero estaban preocupadísimos porque faltaba de rellenar el campo de don Gilbert Armijo. Y entonces, bajo una explicación muy lógica, me decían, Randall, ¿cómo vamos a tomar una decisión país cuando estamos 3 contra 3? El ejemplo más fácil, y estos son datos reales, aunque algunos letrados de la Sala Constitucional se enojen. En la Sala Cuarta, respecto al matrimonio homosexual, hay 3 a favor y 3 en contra. Eso es lo que hay hoy. El suplente que pongan a escoger ese mes va a darle la vuelta a la jurisprudencia de este país de la manera en que se le ocurra. Entonces puede ser que este mes la Sala Constitucional apruebe el matrimonio homosexual, dentro de 6 meses alguien vuelva a plantear una acción, el suplente ya no sea el suplente, sea otro, y entonces resulta que la Sala Constitucional cada 6 meses va a ir cambiando de opinión respecto a las cosas. Entonces la Sala Cuarta normalmente necesita 7 magistrados titulares. Bueno, ya estábamos en problemas con 6 titulares cuando a don Ernesto Ginesta se le ocurre a sus 52 años adelantar la pensión. Y ahora tenemos 5 titulares. Y eso es resorte de la Asamblea Legislativa. Hace 2 años se pensionó don Gilbert Armijo, hace 3 días don Ernesto Ginesta. ¿Qué manera tenemos de acelerar el nombramiento de los magistrados para que se tomen decisiones rápidos en este país? Sí, yo estoy realmente preocupada sobre eso. Quisiera, nomás instalada la comisión de nombramientos, que se empiece a dar la reflexión e impresión sobre eso. Creo además que las fracciones entraron con conciencia de esa urgencia, pero además ese no es el único caso preocupante. Sala Tercera 2, Sala Segunda 2, Sala Cuarta Constitucional 2, o sea, casi, yo lo decía hoy en la mañana, es casi una renovación de la Corte Plena en un porcentaje que le va a corresponder solo este año a la Asamblea, pero entiendo que vienen algunas pensiones. Yo facilitaré y presionaré como presidenta que eso se tramite cuanto antes, pero ya vos sabés que al final va a depender
de las fuerzas de las fracciones a lo interno. O sea, yo esperaría que tengan conciencia de esa urgencia. Y cómo se decida, y pues al final la asamblea será la que tenga esa responsabilidad, porque se elige un magistrado, una magistrada con 38 votos, no es cosa menor. Y pues ahí está la decisión en esas 38 personas como mínimas y lo que ellas representan nada más. El otro tema es lo de la negociación política. Si a usted, don Carlos Alvarado, le pone un WhatsApp por donde se hablan y le dice: Carolina, te invito a cenar el viernes a mi casa para que hablemos a ver si logramos plantear, no sé, una forma de salir más rápido con el tema fiscal. ¿Usted va a cenar a la casa del presidente Alvarado? Me parece que lo adecuado es tener las conversaciones en los espacios oficiales. ¿Por qué? Porque me parece que es la manera correcta de hacerlo. O sea, tal vez en los espacios informales se puedan prestar para malas interpretaciones, y honestamente nunca he ido a la casa de Carlos a cenar, no. ¿Por qué hacerlo ahora? Claro, pero malas interpretaciones, ¿por qué? Volviendo otra vez al ejemplo de los simbolismos, a veces, aunque una cosa realmente no lo sea, simboliza otras cosas para la ciudadanía y no debería ser. No estoy hablando de que así lo vaya a hacer, y no quiero decir que nunca voy a ir a comer a la casa de Carlos cuando algún día me invite, pero quizá en este espacio no es lo adecuado. Lo adecuado es que sea en un espacio normal de diálogo político, como sucede con el ministro de la presidencia y la presidencia de la República directamente. Si el presidente de la Corte Suprema de Justicia le dice: doña Carolina, le invito a cenar el viernes a mi casa, por supuesto, además quiero hablarle de algunos temas, estoy muy preocupado sobre la renovación prácticamente que hay que darle a la Corte Plena, ¿usted iría a cenar a la casa del presidente de la Corte Suprema de Justicia? Randall, vieras que ya recibí la invitación específica de la Corte respecto a hablar conversaciones o temas de preocupación del Poder Judicial, y lo citamos me parece que para el 13 de junio en el Castillo Azul en la Corte. Invité a todos los jefes de fracción también, porque yo soy la que facilita el debate, la decisión está en las fracciones y lo ideal es que se den los espacios oficiales. Claro, pero es que al punto al que quiero llegar es este. ¿Querés saber si me voy a ir a tomar algo con alguien en algún lado? No, señora. No es esa mi intención. Mi intención es esta. La crisis más grande institucional de este país fue en 1948. Bueno, ¿dónde se arregló? En una montaña en Ochomogo, sí, 3 figuras políticas, y tuvieron algo que no es muy común, se llama confianza. Y la confianza se establece justamente en espacios donde la gente es más genuina. Don Gonzalo Ramírez, que vino, le conté el 30 de abril, le decía: algo pasa en las reuniones de los presidentes del Poder. Y me dijo: nada, ahí cada uno dice lo que quiere, ya, hasta luego, gracias, pero realmente no pasa nada dinámico, porque a veces la oficialidad, no la institucionalidad, la oficialidad lo impide. Es decir, es una reunión de 2 horas, usted tiene todas las cámaras al frente, no importa lo que digan en la reunión, todo el mundo le va a decir: doña Carolina, bueno, usted no, en el caso de don Carlos, le va a decir: don Carlos, ya echó a doña Ana Camacho, esa va a ser la pregunta, no importa lo que toquen en la reunión. Y eso lo hace un poco complicado, pero creo realmente que se ha ido satanizando durante los últimos años la negociación política. Entonces, sí, es una pena, pero sí es cierto. Tal vez si usted hubiera venido a la entrevista hace 6 años o 10 años aquí conmigo, usted me ha dicho: sí, porque no puedo ir a cenar a la casa del presidente Alvarado. 10 años después me dicen: no, es que tal vez la ciudadanía no lo vería correcto. Se ha satanizado el acuerdo político. Por lo que vos planteas, y concuerdo, yo además, como cualquier persona que tiene un alto cargo con tanta responsabilidad, está preocupada por las formas y los mensajes. Por eso te digo que lo ideal es en los espacios oficiales, con la transparencia que se requiere. ¿Esa satanización a veces es culpa del PAC? O de toda la gente que ha señalado esos planteamientos. No sé, ahora se lo pongo entre signos de interrogación. ¿Es culpa del PAC? No, me parece que, vamos a ver, el PAC como un actor político más ha sido un crítico de las relaciones de que no debieron ser o que no fueron transparentes, pero no es única y exclusiva. No es única y exclusiva, y tal vez en el último cuatrienio pudiste ver señalamientos o satanización de esas relaciones de parte de otros sectores, no solo del PAC. Víctor, ¿cuántos minutos me quedan? ¿Cuánto? ¿5?
más la canción. ¿Y cuánto dura la canción? O sea, 2. No importa, vamos a intentar. Así es la cosa, podría esperarse un poquitito. Es que te va la última pregunta. ¿Usted es diputada por Alajuela? Sí, señor. Ok. Voy a ponerle 2 casos hipotéticos. Hay un caso donde hay un productor de jaleas y entonces en Alajuela viene un huracán Nate y deja un montón de gente en albergues. Resulta que la jalea tiene un altísimo componente calórico y entonces la Comisión de Emergencias empieza a comprarle la jalea a la empresita de Alajuela porque necesita distribuir jalea y pasa 1 mes, 2 meses y no le pagan la factura de la jalea. Entonces el empresario de Alajuela, de la provincia donde usted es diputada, considerando que usted es su representante ante la Asamblea Legislativa, la llama y le dice: doña Carolina, es que tengo un problema que presentarle. Fíjese que yo le vendí la jalea a la Comisión Nacional de Emergencias y no me pagan, tienen 60 días de atraso. Usted podría ayudarme como su representado en la Asamblea Legislativa a preguntarle a la Comisión de Emergencias por qué no me paga una factura atrasada. Caso 1. Caso 2. El mismo huracán se llevó a la casa de una señora de 90 años. La señora de 90 años se quedaba en la calle. La señora de 90 años llama a su diputada y le dice: doña Carolina, quiero saber cuál es el mecanismo para optar por un bono de vivienda porque no tengo nada, tengo 90 años. ¿Me podría decir qué haría en cada uno de los casos? Sí, ya te entendí. El tema del famoso tráfico de influencias y lo que eso al final, hasta dónde llega, hasta dónde no, la probidad, hasta dónde llega, hasta dónde no. Es complicado. Yo creo que además sobre esos temas hay que tener una discusión transparente y país, por ejemplo, de cómo definirlo. Desgraciadamente intentaré, sabes que le preguntan a uno mucho, yo casi siempre le digo, la verdad es que lo adecuado es que usted se remita a la persona a la cual le compete el trámite y le pregunte. Pero usted es su representante en la Asamblea, es que es lo que, sí, lo que estamos perdiendo con la persecución pública y con algunas resoluciones de la Procuraduría de la Ética en los últimos meses es eso. Por eso te dije que hay que tener y además en el marco de la pérdida de la credencial por la violación al principio de probidad, creo que es la oportunidad de poder ponerle puntos y comas hasta dónde se está llegando o no en tráfico de influencias o no, y hasta dónde es la probidad o no, porque al no tener reglas claras, todo el mundo interpreta lo que quiere, y ese es el problema. De ahí han venido todos los casos. En el caso del empresario, usted le diría, bueno, vaya a proveeduría y presione. A la proveeduría, a la Comisión de Emergencia. ¿Y en el caso de la señora? Tiene que ir a la instancia correspondiente. Si uno le cae malísimo a la gente y le dice qué barbaridad, no está haciendo la representación cantonal, etcétera, es muy doloroso y complicado, pero entonces aquí hay que buscar un equilibrio. Por eso yo digo que urge tener reglas claras sobre eso. Lo mismo el tema de la ley de lobby. ¿Quién entra y quién no entra a tu despacho? ¿Cómo lo sabes o cómo no? Normalmente uno, desde la lógica del Parlamento abierto, deja entrar a cualquier persona y habla con cualquier persona. Sí, pero es que usted podría hablar con cualquier persona. Recibiste a Randall Rivera y luego entonces al final él hizo... Que Randall lo condenaron a los 2 años. Exacto, por algo. Y lo recibiste, ¿para qué lo recibiste? ¿Me entendés? Si no hay reglas claras y no tenemos las discusiones sobre esos temas que además suelen ser tabú, y pues al final estamos nosotros a la deriva. Lo mejor es poner reglas claras sobre el lobby, sobre probidad, y un poco también que se entiende o depurar un poco más sobre el tráfico de influencias. Aquí la verdadera lástima es que el miedo a enfrentar un proceso por tráfico de influencias en un momento en que las reglas no están claras, a quien perjudica es al empresario al que le den una plata legítima, el de las jaleas, y a la señora que necesita una casa. Sí, y además es súper triste que la gente diga, si no tenemos un padrino político las cosas no pasan. Te lo dicen muy frecuentemente, pero hay que ser sumamente cauteloso, desgraciadamente, por esos juicios que se hacen hoy en día, a veces desmedidos. Gracias por la entrevista. ¿A vos? 3:29, ¿con cuál canción nos vamos? De Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. ¿Por qué esa? Me gusta mucho Natalia Lafourcade, y una cosa que le reconozco montones y me encanta y me pone la piel de gallina es cómo nos ha reconectado con nuestras raíces latinoamericanas. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. El lunes a las 2 Matices estará con nosotros el nuevo presidente de la Unión de Cámaras y de UCAEP, el nuevo presidente de UCAEP. 3:30, hasta luego, feliz tarde.